En los negocios no existen empresas ajenas a las crisis. La diferencia entre el fracaso y la supervivencia es la capacidad de anticiparse, adaptarse y transformar un problema en oportunidad. Una crisis es una situación inesperada, compleja y de alto impacto que interrumpe el funcionamiento normal de una organización, generando inestabilidad e incertidumbre. Es un evento o una circunstancia que amenaza la continuidad, la rentabilidad o la supervivencia de una empresa y que requiere una respuesta rápida, estratégica y efectiva para superarlo. Esto afecta a las grandes empresas y a las pymes. Solo que las grandes normalmente tienen su planificación a largo plazo y su sistema de control de gestión. Diagnosticar, actuar, controlar y ajustar. En las pymes no lo vemos eso, o en las unipersonales, ¿no es cierto? Para lo cual es fundamental tener como herramienta de gestión la planificación, que de alguna manera me obliga a conocer mi situación actual, y eso es diagnóstico, conociendo mi empresa y mi entorno, proveedores, clientes, competidores, normativa legal vigente, y planificar. Un plan de negocios mira a largo plazo, pero un presupuesto integral planea un año, estima. Un presupuesto es un supuesto previo. Estimamos los ingresos, que son ventas y cobranzas, y los egresos, que son costos, gastos y sus pagos. De esa manera, tenemos a la vista ese balance proyectado de fin de año con su cash flow o flujo de caja proyectado. Y de alguna manera me imagino, en función a mis estimaciones, cómo va a andar mi empresa, cuánta ganancia va a dejar. Y la gran recomendación para no llegar a una crisis es el control. Recomendado mes a mes. Termina un mes y controlamos lo que sucedió contra lo que estimamos. También podemos contrapesar lo que sucedió contra el mes pasado, y yo diría contra los últimos 6 meses, porque de alguna manera es tendencias, y eso me marca un indicador fundamental que me va marcando que mis ventas están cayendo, que mi cantidad de clientes es menor, que algunos gastos importantes están aumentando, o que mi ganancia mensual no es la esperada. Esos son los factores críticos de éxito que debemos conocer y analizar permanentemente. Por supuesto que llega fin de enero y en función a la realidad puede ser que ajustemos el presupuesto. El histórico tengámoslo, pero un presupuesto a diciembre lo ajustamos en función a la realidad a fin de enero. Y lo mismo hacemos cada mes, de alguna manera, para ir analizando la tendencia y descubriendo qué variables fundamentales cambian y merecen un ajuste. En la Universidad de Buenos Aires, con el profesor Agustín Gato, dábamos contabilidad y gestión, o gestión y costo, que son 2 materias, y cuando analizábamos ciclo de vida, que puede ser de un producto o de la empresa, habían 3 variables fundamentales, que era flujo de caja, rentabilidad y nivel de inversión, que es distinto al inicio del ciclo de vida, que es cuando hay como un crecimiento, cuando hay madurez, que es cuando se estabiliza, o cuando hay decadencia, que es cuando cae el funcionamiento o la rentabilidad. Bien, estas 3 variables se combinan distintas en cada momento. Entonces puede ser que
alguna combinación me marque que ya salí de zona inicial de crecimiento y estoy en una meseta, estoy estabilizado, o que estoy entrando en un periodo de decadencia de algún problema. Entonces, analizar la situación, diagnosticar, tomar acciones correctivas y nuevamente planificar. Un poco también se relaciona con la matriz BCG, la Boston Consulting Group, que me dice que un negocio, un producto es estrella, es vaca lechera o es perro. También son como las tres situaciones de su ciclo de vida. Una empresa siempre debe estar en constante análisis de sus principales indicadores, los KPIs, pero uno tendría que tener indicadores económicos, financieros, operativos, donde dice, me interesa el nivel de ventas, me interesan las cantidades de unidades vendidas, me interesan los costos, me interesa la rentabilidad, me interesa la liquidez o el endeudamiento, o me interesa la rotación de clientes o de productos. Uno tiene que elegir qué variables controla para determinar si la empresa va por el camino esperado. Y por supuesto, siempre se puede mejorar eso, pero hoy hablamos de crisis, cuando afrontamos un gran problema y tenemos que combinar acciones para mejorar la situación. En un congreso internacional de economía y gestión, uno de los cuantos que yo participé como expositor, di el tema alarmas gerenciales y ahí incorporamos el informe Crisis de las Fuerzas Armadas que desarrolló el Ejército Argentino. Y básicamente para una crisis importante, la coordinación de recursos y la comunicación son dos conceptos fundamentales que le puede pasar al país por una catástrofe natural o por una guerra, por ejemplo, pero a una empresa de manera pequeña también le puede suceder y debería haber, como hay a nivel nacional, un comité de crisis, que serán los gerentes, y cuando uno es pyme, familiar o unipersonal, a lo sumo tiene un trabajador que lo pueda acompañar en la decisión, un familiar, o a veces el contador, el abogado, el consultor que entiende el negocio, y se juntan y analizan la situación. Un buen análisis de diagnóstico es el primer paso, porque conocer el problema es gran parte de tener la solución. Hay que acostumbrarse en las pymes a diagnosticar y conocer correctamente la empresa, conocer mi FODA, mis fortalezas y oportunidades, las debilidades y amenazas del entorno. De esta manera es más fácil afrontar un problema o una crisis. Cuando uno planifica no se espera crisis, pero sí debería tomar en cuenta ciertas contingencias que pueden suceder que afectan económicamente al negocio. Por eso, repito, un sistema de planificación dentro de lo que es el control de gestión de una empresa, que es diagnostico, planifico, actúo, controlo y ajusto. Debería tener una periodicidad mensual como mínimo. La ley de sociedades dice que el directorio debe juntarse cada 3 meses para analizar cómo funciona la empresa. Yo diría que mensualmente como mínimo, y podría ser hasta semanal o quincenal para determinadas situaciones o determinados temas específicos. Bueno, terminamos con la charla de crisis y la relación con la administración de negocios. Muy importante para mantenerlo y hacerlo crecer. Nos vemos.